Hoy vamos a desarrollar la lección sexta que trata del tema de estudio de títulos. Bueno, esta lección comprende las descripciones de lo que es título notarial, de lo que es un título judicial, de un título administrativo. Vamos a tratar lo que es la técnica del folio real, lo que es en derecho registral el trato sucesivo y el trato abreviado. Luego vamos a estudiar también entre los papeles los planos y los trámites preescriturarios en un contrato de compraventa. Todo esto porque la lección siguiente trata de la compraventa. Bueno, esta lección, como ustedes ven, tiene la cápite de estudio de títulos. En ese sentido, es interesante destacar que el sistema notariado latino exige la intervención forzosa de un notario que actúa conforme con la ley, ¿verdad? La ética y la equidad, también en la instrumentación de negocios jurídicos a fin de cumplir con dos misiones fundamentales. La primera de ellas es la de dotarle seguridad jurídica y la segunda, protección al consumidor. La función notarial, por consiguiente, está íntimamente vinculada y ligada al documento, del cual no puede separarse, porque la labor de asesoramiento como profesional del derecho adquiere su mayor relevancia cuando ese asesoramiento queda plasmado en una actividad documental. O sea que la función del notario sin el documento es prácticamente una función que no corresponde a la notaría. Una de estas funciones que cumple el notario es la de el estudio de títulos. Este estudio se recomienda hacerlo o llevarlo a cabo. Cuando una persona va a adquirir un bien inmueble, tiene la intención ya que va a pagar por el precio del mismo, requiere como mínimo que su compra sea el resultado de una correcta circulación jurídica de los documentos que acreditan su propiedad. Y esa es la labor del notario. Y también para que le sirva de prueba del dominio. O sea, que él al comprar, pagando el precio de una sola oportunidad, realmente tenga la seguridad de que ese título es válido, que corresponde a ese inmueble. Con ese título puede defender su calidad de propietario en cualquier tipo de proceso. Por eso, para lograr ese objetivo de que el título sea sano, de que el título sea reconocidamente válido, entonces antes de adquirir un bien registrable, un bien inmueble, recurra al notario a solicitarle lo que se llama el estudio del título, pero del título que todavía ostenta el vendedor del inmueble. Bueno, ¿en qué consiste este estudio de títulos? El estudio de títulos se refiere a la verificación y de datos y elementos aclaratorios y determinantes de una manera formal y de una manera registral. Los títulos o de los planos u otros documentos fehacientes que son referidos expresamente en el documento. O sea, el notario debe verificar si lo que se dice en ese documento es la realidad jurídica y a la realidad de validez, ¿verdad?, documental que exhibe ese título. Algunos autores dicen que el estudio de títulos es la investigación prolija, personal y crítica del derecho invocado por una persona, y siendo indudable su conveniencia como paso previo a todo negocio jurídico sobre inmuebles. Ustedes deben saber que cuando una persona va a comprar un inmueble, una de las condiciones es que el notario debe pedir un informe de las condiciones de dominio de ese bien inmueble.
En esas condiciones de dominio van a aparecer todas las restricciones de dominio y van a aparecer todas las medidas cautelares que han sido trabadas respecto del mismo. Pero ¿qué sucede? Puede ocurrir que sobre un inmueble esté pesando más o menos 400 embargos y un día antes se procede al levantamiento de todos ellos, que pueden ser levantamientos correctos o también. Y el día que se solicite el informe, ese inmueble va a lucir con una frescura que realmente no tiene, porque va a parecer que no tiene ninguna medida cautelar y sin embargo nosotros no estamos en condiciones de saber que 2 días antes recién se procede de todas las medidas cautelares que grababa. Bueno, es importante que el estudio se circunscriba a un plazo aproximado de 20 años, que ahora es el plazo para la prescripción, para la adquisición del dominio por la vía de la posesión continua por 20 años como mínimo. Anteriormente a este estudio se le llamaba desde luego estudio treintañal de títulos. ¿Por qué? Porque recién la usucapión se operaba a los 30 años. Y ustedes saben que la posesión pacífica hace de que ese inmueble entonces pase a ser de propiedad del ocupante pacífico que ocupa durante ese lapso de tiempo como mínimo. Bueno, el estudio de título, entonces, para eso el notario busca todos los antecedentes o referencias, todo lo que tiene relación con ese título, orgánicamente, y los diversos actos y documentos jurídicos tienen que ser verificados críticamente durante ese periodo de prescripción mínima o máxima de los bienes registrables. Ustedes saben que, por ejemplo, una persona pudo haber solicitado su convocatoria de acreedores y sus inmuebles y compañía fueron todos embargados, y luego, a lo mejor de una manera irregular, obtuvo el levantamiento de ese estado de convocación y se levantan las medidas cautelares, y en realidad eso no es una realidad jurídica, sino en una realidad aparente, y el notario va a costar. ¿Por qué? Porque el notario va a verificar cuándo se levantó la última medida cautelar y todos esos antecedentes va a verificar en la Dirección General de los Registros Públicos. ¿Cuántas clases de títulos son las que puede el notario analizar? Títulos donde se acreditan la propiedad de inmuebles. Primero, puede analizar títulos notariales, o sea, las escrituras públicas, las copias o testimonios de los mismos o fotocopias de las escrituras. Puede también examinar los títulos judiciales, porque también judicialmente se puede acreditar la calidad de propietario de un bien. Y por último, los títulos administrativos, porque también a través de títulos administrativos se acredita la calidad de propietario de un bien inmueble. Estos títulos notariales, por supuesto, son las escrituras públicas en sentido general, que tenemos entre ellos las escrituras públicas de compraventa y compañía, las actas notariales y los testimonios también de legalización de firmas y compañías. Entre los títulos judiciales nosotros tenemos dentro de nuestra legislación las sentencias, los autos y las providencias. Estas sentencias que no tienen trascendencia registral, y los autos, por ejemplo, serían los de adjudicación de bienes sobre el dominio, por ejemplo, en un remate judicial, o, por ejemplo, cuando ocurre una sucesión, entonces la adjudicación de los bienes a favor del heredero. Y las providencias que sirven de base generalmente a los mandamientos que se emplean para obtener las anotaciones de las medidas cautelares. Por eso, no se consideran títulos judiciales a las escrituras
públicas en las que interviene el juez, supliendo el consentimiento de alguno de los interesados. Esto merece una explicación por separada. No se considera título judicial, sino que notarial, a aquella escritura pública que es en realidad un acta notarial de protocolización, con lo cual culmina el proceso de venta en un remate público de un bien inmueble o de un bien mueble registrable. Y este es el último paso que se hace, y en ese caso es una escritura pública autorizada por un escribano público, pero en el cual el escribano lo que hizo fue protocolizar las actividades en ese expediente a los efectos de incluirlo dentro de un protocolo notarial, y porque así lo manda desde luego nuestra legislación procesal. Y por último tenemos los títulos administrativos. Los títulos administrativos, como su nombre lo dice, no son ni escrituras públicas ni títulos judiciales, sino que piden algunos órganos que no son pertenecientes al ámbito señalado anteriormente, ¿verdad? En ese sentido, no solamente a esto se le toma, sino también los que proceden de órganos legislativos, tanto nacional como regional, municipal, entidades autárquicas, etcétera, etcétera. En ese sentido, por ejemplo, tenemos al INDER, que es una entidad autárquica y autónoma que distribuye o tiene por un otorgar la propiedad de inmuebles rurales a los beneficiarios de la reforma agraria. Y ellos mismos expiden el título de propiedad correspondiente, y ese título es un título administrativo que, además de inscribirse en la dirección de los registros públicos, también se inscribe en un registro propio que se establece para ese efecto en la ley. Bueno, además, cuando decimos emanado de órganos legislativos, por ejemplo, cuando sale una ley de expropiación, esa ley de expropiación es una ley emanada del Congreso que afecta a algunos o a varios inmuebles. Imagínense ustedes la expropiación para las obras hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, el área importante de terreno que abarcaban, y lógicamente todos las leyes de que esos bienes ya inmediatamente son considerados como, es decir, realizarse actos jurídicos de disposición sobre los mismos, porque en realidad el dominio ya ha sido transferido al emprendimiento correspondiente, y lo único que lo a favor es el de justa indemnización. Pero eso no implica que no pueden llevar a cabo ningún acto jurídico de disposición sobre esos bienes. Ahora tenemos la técnica de finca, porque para llegar a la técnica de finca tenemos que, al principio, el sistema de la técnica registral de los inmuebles se basaba en un sistema de folio que transcribir o copiar los documentos en los libros que van en las oficinas de registro público, y en donde esa finca, o sea, lo que importaba era cuáles son los inmuebles que pertenecen a Juan Pérez, por ejemplo, o a Rosa Benítez. Y bueno, en ese del propietario, entonces se anotaban todos los inmuebles que le correspondían. Entonces, el registro se organizaba en base a los nombres de las personas que efectuaban la inscripción y que son las propietarias. Posteriormente, y dado que en realidad el objeto no es la persona sino el inmueble, entonces se evolucionó y se pasó al sistema de técnica de finca registral, en el que el derecho de propiedad se proyecta sobre una superficie determinada de terreno. Y por el hecho de acceder al registro,
hace que el mismo pueda fortalecerse a través de la protección. O sea, ya no era el nombre del propietario el que determinaba la ubicación de esa inscripción, sino que era la ubicación de ese inmueble, al cual se le asignaba, por supuesto, un número diferente. Y por último pasamos al sistema de finca real, que consiste en que a cada finca se le asigna un número de reserva, cualquiera sea su propietario. Pueden cambiar los nombres de los propietarios, pero el número de matrícula se mantiene incólume. Lo mismo sucede con el caso de las fincas. La finca adquiere un número cuando se origina ese asiento registral y ese número es invariable con el tiempo, salvo que después se desmembren y luego terminen siendo de superficies diferentes. En esta técnica de folio real, se anota por orden de fecha todas las herencias, los gravámenes, las hipotecas y los derechos reales sobre el inmueble y también la cancelación de los mismos. O sea que uno cuando ve eso encuentra un inventario jurídico de la situación de ese inmueble. Uno puede entender entonces cuándo adquirió el dominio esta persona. Imagínense uno de los adquirir el dominio es bueno, cosas de la tecnología. Bueno, entonces se dan cuenta ustedes que haciendo una usucapión, a veces muchos de estos juicios son juicios amañados, juicios que realmente no responden a la realidad y que muchas veces se hacen a espalda del demandado y compañía, calidad de propietario, que por supuesto el día que entonces bueno, entonces ustedes saben de que cuando se hace el estudio de títulos se constata ahí en el mismo y especialmente en este sistema de técnica de folio real que el propietario se constituye. Entonces el notario va y verifica también los antecedentes en el expediente, estar en la secretaría del juzgado aún o ya en el archivo para verificar que el juicio se llevó con la claridad que se espera de todo juicio, ¿verdad? Bueno, si constata ahí de que casi todo fue medio así nomás, entonces por supuesto va a aconsejarle al futuro comprador que no compre, va a comprar bien con un antes de volver a la calidad de propietario. Bueno, otra vez, ojalá este sistema. Entonces, un caso que yo había visto cuando andaba como magistrado en el Poder Judicial, ustedes saben que los egresados lo único que quieren hacer es escritos. Y recuerdo que un profesional antiguo planteó una demanda de prescripción adquisitiva, antes se llamaba la usucapión, sobre un inmueble ubicado. Gira el dispositivo. Bueno, ahora vamos a tratar por última vez, porque ya es poco lo que falta, ¿verdad? Vamos a hablar entonces del... les estaba explicando el caso aquel, ¿verdad? Y vino y el abogado de la parte, él firmó nomás Por eso siempre recomiendo a los abogados recientemente egresados que se cuiden mucho de patrocinar cualquier tipo de presentación, porque la responsabilidad que asumen es muy alta. Y evidentemente este abogado joven pagó mucho dinero para solucionar el tema. El otro era un pícaro, el que le había pedido, ¿verdad? Y que se hizo totalmente el desentendido.
Y sin embargo, este pobre abogado recientemente formado tuvo que pagar las consecuencias de haber patrocinado un escrito de una persona que realmente no era tal. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el tracto sucesivo. ¿Cómo es que se entiende esta cuestión registral del tracto sucesivo? Esto es un encadenamiento que tiene que existir entre las sucesivas transmisiones del dominio. O sea, el que hoy compra algo deja de ser en vendedor. Ese es un encadenamiento. Y ese que fue comprador, ese que fue comprador, entonces, que es propietario, y así encadenamiento. De tal forma que uno puede saber quién le transmitió a este y este a quién y aquel a que lo sucesivamente es un de cada una de estas crea un asiento independiente. Pero quiero aclararles lo que es este asiento independiente. Vamos a poner un individual de finca. Ustedes verán ahí al final del testimonio de la escritura, en donde aparece el sello del registro de inmuebles, ahí aparece que el registro como finca número tal y esa finca, esa numeración es invariable. ¿Cuál es la cantidad de transferencia que se haya hecho sobre la misma? Lo que varía es el número, dice. Comienza con el 1, la primera transferencia. La segunda transferencia ya es bajo el número 2. La tercera va a ser el número 3 y así sucesivamente. O sea, ustedes van a encontrar de que pueden existir 6 títulos, por ejemplo, sobre un mismo inmueble, pero uno es el antecedente de otro y así sucesivamente. Lo que vale es la última transferencia, que es la que está determinando quién es el propietario de ese bien inmueble. Por eso es que cuando se habla de la plenitud de los derechos reales, únicamente se acredita no con el título, sino que con el certificado de condiciones de dominio. En el certificado de condiciones de dominio, el registro certifica y da fe quién es el propietario actual del bien y cuáles son las condiciones también respecto de las restricciones de dominio y de las medidas cautelares que pesan sobre el mismo. Entonces, repito, cada transferencia de ese inmueble, cada transmisión del dominio, tiene un asiento nuevo, pero el número de finca se conserva. Y eso no sucede, por ejemplo, con el tracto abreviado, en el que en este tipo de inscripciones, que también se denomina de tracto unido, es un mecanismo a través del cual en un mismo asiento registral se concentran varias transmisiones. Voy a dar un ejemplo concreto. Fallece una persona y esa persona tiene 3 herederos. Uno de esos herederos heredó era un inmueble, era otro inmueble, otro inmueble. Entonces uno de estos herederos, antes de la adjudicación del bien, cedió sus derechos y acciones a un tercero. Entonces ese tercero es aquel a cuyo nombre se va a inscribir. Pero ¿y cómo el tercero llegó a ser propietario? Él llegó a ser propietario gracias a esta cesión de derechos y acciones que le transmitió a aquella persona que adquirió la calidad de propietario como heredero. O sea, 2 actos jurídicos hubo ahí. 2 actos, 2 transmisiones de dominio. La primera, que operó automáticamente por mandato de la ley, que desde luego la ley dice que el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del causante. Entonces ese es un acto. Y el otro es la cesión de derechos que hizo, de sus derechos hereditarios sobre ese bien que le hizo a un tercero. Entonces no hace falta hacer 2 asientos registrales, sino en un solo asiento se registran las 2 transferencias, las 2 transmisiones de dominio que hubo. Entonces, por eso a esto se le llama de tracto abreviado. A veces sucede también de
2 actos, sino de 3 o de 4 actos, pero en definitiva todo se concentra en un solo asiento registral. Sujetos de estudio en la técnica notarial son los planos, porque los planos individualizan el inmueble y así se puede verificar a través de la mensura, de la subdivisión, de las modificaciones que sufrieron en las superficies, dimensiones y linderos. Por eso el estudio de títulos requiere siempre una correcta atención y convalidación de los antecedentes, no solamente obrantes en los registros públicos, sino también en las oficinas administrativas, como sería el Catastro Nacional, que es el Servicio Nacional de Catastro. El último tema que vamos a desarrollar es de los trámites preescriturarios de la compra-venta de un inmueble. Porque la lección siguiente que vamos a desarrollar el próximo martes trata sobre compraventa y otros contratos también que se pueden hacer notarialmente. Bueno, el notario, como el título dice acá, trámites preescriturarios en la compraventa de inmuebles, esto significa que son trámites anteriores a la formalización del contrato. O sea, estos son actos que previamente el escribano debe realizar, estos trámites, y debe tener una serie de documentos a los cuales por eso se les denominan como actos preescriturarios. Hay actos que son escriturarios y hay actos que son posescriturarios, entre los cuales se inscribe, por ejemplo, la inscripción en el registro público. Es un acto que se hace después de la escrituración. Bueno, entre estos trámites preescriturarios, lo que se consigna y lo que el notario debe obtener son, primero, el certificado de condiciones de dominio del bien que va a ser objeto del contrato de compraventa. Segundo, el certificado de anotaciones personales respecto del titular del bien, no del comprador, ni tampoco del compareciente cuando el compareciente no es el comprador, sino que simplemente un representante no es el vendedor, digo, sino que un representante. También debe solicitar el certificado catastral, el certificado municipal y un certificado de no adeudar tributo. Quien vende, no quien compra. Y por supuesto que si quien concurre a hacer la venta en representación de otro, o sea, es un compareciente, simplemente no es otorgante, entonces él tiene que comparecer con un poder especial para vender ese inmueble, que debe estar inscrito en el registro de poderes, y el notario debe requerir entonces el certificado de vigencia de ese poder, porque ese poder pudo ser otorgado con anterioridad, pero también pudo haber sido revocado por el otorgante de ese poder. Entonces, lo que se necesita, repito, es contar también con el certificado expedido por el registro de poderes respecto de la vigencia de ese poder. Bueno,